Tema 54. Los teatros nacionales de Inglaterra y Francia en el Barroco. Relaciones y diferencias con el teatro español. El teatro europeo del Barroco desarrolla tres grandes modelos nacionales. Uno es el teatro inglés vinculado al escenario isabelino y jacobeo. Otro es el teatro francés orientado al clasicismo y la corte. Y otro es el teatro español articulado en torno a la comedia nueva. Los tres consolidan una dramaturgia en lengua vernácula, pero difieren bastante en su relación con las reglas clásicas, el público, la escena, los géneros y la función social de este espectáculo. La expresión teatro nacional no debe entenderse de una manera totalmente política, sino como el proceso por el que cada tradición europea configura un sistema dramático propio asociado a su lengua, unos espacios escénicos, unas compañías, un público, unos géneros dominantes y unas expectativas de recepción. Inglaterra, Francia y España desarrollan los grandes modelos teatrales de Europa occidental, aunque en la realidad y en el fondo todos parten de materiales comunes, que eran la herencia clásica, todos parten también del teatro religioso medieval, de la farsa y de la tradición popular. Y influye también la cultura cortesana en todos ellos. Y también otro punto en común es que coincide con la profesionalización de los actores. Ya no era el señor del pueblo vestido de lo que fuera. En los tres casos, el teatro deja de ser solo una práctica ocasional o festiva y se convierte en institución cultural. Surgen espacios específicos, compañías profesionales, repertorios estables, autores especializados y una relación cada vez más compleja entre espectáculo, poder y mercado. Sin embargo, el equilibrio entre estos factores varía considerablemente. El teatro inglés desarrolla una escena pública de gran libertad formal. El francés se somete progresivamente a una poética regular y cortesana. El español busca la eficacia teatral del corral de comedias y la respuesta inmediata de un público amplio. El teatro inglés barroco se identifica sobre todo con el teatro isabelino y jacobeo. Su desarrollo entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del XVII fue el tiempo en el que se desarrolló plenamente, ¿vale? Su centro fue Londres, su centro geográfico, donde la consolidación de compañías profesionales y teatros permanentes creó un sistema escénico de enorme vitalidad. Así habían espacios como The Theatre, The Globe o Blackfriars, que permitieron una dramaturgia rápida, verbal, espectacular y muy atenta a la relación directa con el público. El teatro inglés combina una dimensión popular y urbana con el patronazgo aristocrático. Las compañías necesitan protección legal, pero dependían también de la asistencia del público. Este doble sistema explica la mezcla de registros. No, tenemos la nobleza y tenemos el pueblo, ¿vale? También trata la historia nacional, la comedia burlesca, la violencia trágica y comicidad, la reflexión filosófica y el entretenimiento. A diferencia de Francia, Inglaterra no desarrolló una obediencia estricta a las reglas clásicas. La diferencia de España es que no articuló su sistema alrededor de la polimetría ni del código de honor como núcleo dominante. En cuanto a rasgos formales, se caracteriza por la libertad compositiva. No respeta de manera estricta las unidades clásicas de tiempo, lugar y acción. Las obras pueden multiplicar los espacios, pueden hacer subtramas, y esta libertad favoreció una dramaturgia expansiva donde el mundo aparece como una totalidad contradictoria. Tenemos espacios en la corte, en la taberna, algunos en el campo de batalla, aparecen cementerios, palacios, incluso bosques. Y en cuanto al punto de vista formal,
lo más destacable es el uso del blank verse o verso blanco no rimado, normalmente pentámetro o iámbico. Este verso permite gran flexibilidad expresiva, porque es capaz de sostener tanto la elevación trágica como el razonamiento interior del personaje, y junto a él aparecen fragmentos en prosa, canciones y registros cómicos. La mezcla de verso y prosa responde a criterios de personaje, situación, tono y jerarquía social. Y otro rasgo muy común, y que hacía mucho, es la importancia del soliloquio, que permite exteriorizar el conflicto interior. En Hamlet, por ejemplo, el personaje no solo actúa, sino que piensa en voz alta enfrente del público para que se metan dentro de su cabeza. Esta interiorización del conflicto distingue buena parte del teatro inglés y lo que hace es anticipar una concepción moderna y ya romántica, mucho más tarde, del sujeto dramático. Los géneros más populares y más característicos del teatro inglés son la tragedia, la comedia, el drama histórico y la tragicomedia. La tragedia inglesa se nutre muchísimo de Séneca, por la violencia escénica, la venganza, la ambición y la caída del héroe. La comedia se apoya en el disfraz, el equívoco, el juego amoroso y la inversión social. Y el drama histórico contribuye a la construcción de una memoria nacional inglesa. En cuanto a actores, un actor que hay que mencionar, aparte de William Shakespeare, es Christopher Marlowe, que es la fase decisiva y previa a Shakespeare. Y fue el que más o menos lo montó todo y lo dejó preparado para llegar a él. Sus héroes desmesurados como Tamburlaine o Doctor Faustus encarnan la voluntad de poder, el deseo ilimitado, la transgresión del orden religioso político. Y otro autor muy importante es Ben Jonson, que cultiva una comedia más satírica, más regular y basada en los humores, la crítica moral y la observación de los vicios sociales. Bastante diferente de Marlowe en ese sentido. Y como no, la figura central, que es William Shakespeare, cuya obra integra toda la riqueza del sistema inglés y sus tragedias son clásicos universales: Hamlet, Otelo, King Lear, Macbeth. Exploran el poder, los celos, la vejez, la culpa y la ambición. Y también tiene algunas comedias, como Sueño de una noche de verano, A Midsummer Night's Dream, en inglés, o As You Like It, ¿vale? Trabaja mucho en la comedia el disfraz, la identidad del amor y la transformación simbólica. Y también tiene muchos dramas históricos que convierten la historia nacional en materia teatral y política. Vamos ahora al teatro francés. El teatro francés del siglo XVII se desarrolla en un contexto de centralización política borbónica, consolidación del absolutismo, la creciente regulación cultural que se estaba dando a cabo, no solo por el rey, sino por la nobleza también, la corte, la ciudad de París como centro absoluto, las academias, los salones y las instituciones literarias que contribuyeron a formar una sensibilidad muy distinta de la española y de la inglesa. Mientras el teatro inglés y el español admiten una gran mezcla de tonos y formas, el francés se va directamente a la regularidad clásica, a la claridad y a la verosimilitud, y a la separación de géneros. La creación de instituciones culturales y el prestigio de la norma favorecen una dramaturgia más controlada. El teatro francés no carece de público urbano ni de dimensión espectacular, pero su legitimación literaria se vincula con la corte. Y siempre tenían la idea de el buen gusto. Y el buen gusto era lo clásico normalmente para ellos. Y el aurea mediocritas, el justo punto intermedio. Por ello, el modelo francés será durante mucho tiempo el principal referente europeo de teatro regular, fuera de España y de Inglaterra incluso. El clasicismo francés se organizó en torno a varios principios. El primero, la verosimilitud, según la cual la acción debe resultar creíble para el espectador. El segundo,
el decoro y el concepto que tenían ellos de Renaissance, que exigía adecuación entre personaje, lenguaje, conducta y dignidad escénica. El tercero, la tendencia a respetar las tres unidades de tiempo, de lugar y de acción. Y no eran detalles técnicos las tres unidades. Se expresan como una concepción del teatro en un sentido de arte, de medida justa, de claridad, de disciplina racional y de control de las pasiones, frente a la amplitud del teatro inglés o la movilidad de la comedia española. El teatro inglés lo que hace es concentrar la acción, reducir mucho las subtramas y evitar los cambios bruscos de espacio y procurar separar la tragedia de la comedia. La lengua dramática se apoya con frecuencia en el alejandrino pareado, muy común en francés, que confiere solemnidad y equilibrio al verso trágico. Y los autores más importantes de este estilo eran Pierre Corneille y Jean Racine, ¿vale? Como dirían ellos, Racine. Corneille representa una tragedia del honor, de la voluntad y del conflicto entre deber y pasión. En el Cid, inspirado en la materia española de las mocedades del Cid de Guillén de Castro, que lo dijimos antes, se plantea la tensión entre amor, honor, familia y servicio al poder. La polémica provocada por la obra muestra hasta qué punto el clasicismo francés estaba construyendo sus criterios de regularidad y verosimilitud. Racine, lleva la tragedia a una forma más interiorizada y rigurosa. Obras como Phèdre, Andromaque o Britannicus presentan personajes dominados por pasiones inevitables sometidos a un lenguaje contenido y a una estructura de gran concentración. Si Corneille muestra o suele mostrar héroes que se van elevando mediante su voluntad, Racine muestra sujetos arrastrados por una pasión que los excede. La tragedia francesa no busca la variedad barroca, sino la intensidad de un conflicto reducido a su máxima pureza. ¿Y cuál es el autor más conocido? Pues Molière. La gran figura de la comedia francesa es Molière, que combina tradición francesa, observación social, sátira moral y dominio de la escena. Sus obras ridiculizan vicios, hipocresías y deformaciones del comportamiento. Critica la avaricia, la pedantería, el falso saber, la hipocresía religiosa, el fanatismo médico. Tenemos obras como Tartuffe, Labarre, Le Misanthrope, La Malade Imaginaire. La comedia se convierte en instrumento de crítica social sin perder eficacia teatral. Molière se diferencia de la comedia española porque tiende a concentrar la acción en un defecto dominante del personaje y en la observación crítica de sus costumbres. También se distancia de la comedia inglesa por su mayor control formal, su vinculación con el gusto cortesano. Sin embargo, comparte con ambos modelos de conciencia de que el teatro es una forma privilegiada para revelar las máscaras de la vida social. Vamos a hablar ahora de relaciones y diferencias entre los modelos. Los tres teatros, incluido el español, comparten varios rasgos generales. En primer lugar, son teatros nacionales en lengua vernácula. En segundo lugar, se relacionan con la profesionalización teatral. También los autores se hacen profesionales en esta época, las compañías, los empresarios y todos. Y los tres comparten una tensión entre norma y espectáculo. Ningún teatro europeo del barroco es puramente popular ni puramente cortesano, ya que todos negocian entre tradición literaria y las exigencias
de la escena y los medios técnicos. También todos tenían una relación ambivalente con el control político y la censura, el discurso nacional, el gusto del público, el prestigio cultural y el propio gusto o la voluntad del actor para decir lo que quisiera. La diferencia está en la solución dominante que cada país ofrece a esta tensión. Y ahora, comparativa entre teatro inglés y teatro español. Estos dos se parecen en su libertad frente a las reglas clásicas. Ambos admiten mezcla de registros, variedad espacial, cambios temporales, personajes de distinta condición social y coexistencia de comicidad y gravedad. Shakespeare y Lope de Vega representan, cada uno a su modo, la primacía de la escena viva sobre la obediencia rígida a la preceptiva. Sin embargo, las diferencias son profundas. La mayor diferencia es que el teatro inglés tiene el blank verse, la prosa, el soliloquio y la exploración psicológica del mundo y del individuo. Mientras que el teatro español se organiza mediante la polimetría y la asignación de tipos métricos o de modos de versificar a registros concretos, y se centra más en el honor y tiene una relación mucho más codificada entre amor, linaje, honra y orden social. En Inglaterra, el drama histórico contribuye a construir una memoria política nacional, mientras que en España la comedia trabaja de forma constante la tensión entre el deseo individual y la norma social. Otra diferencia afecta a la escena. El teatro inglés utiliza un escenario relativamente desnudo, muy dependiente de la palabra y de la imaginación del espectador. El corral español también carece de escenografía espectacular de la corte, pero su convención métrica y su organización del público producen otro tipo de teatralidad. En ambos casos, la palabra dramática suple y potencia los límites materiales de la escena. Comparación entre Francia y España es la más significativa, porque el teatro francés se define muchas veces frente a la irregularidad española. La comedia nueva española acepta la mezcla de lo trágico y de lo cómico. El teatro clásico francés tiende a separar la tragedia y la comedia, y la obra española se organiza en 3 jornadas y admite cambios de lugar y tiempo. La francesa busca concentración y respeto de las unidades, ya lo hemos dicho antes. Algo muy interesante es que Francia recibió temas españoles, eh, como el Cid, que ya fue adaptado por Guillén de Castro antes, y ambos teatros lo que sí que comparten es la importancia del honor, aunque lo entienden de una manera distinta. En España, el honor suele ser un código social con gran fuerza dramática y un gran motor de acción, y en Francia el honor aparece filtrado por la nobleza, no se aplica a cualquier persona, la voluntad, la gloria y el conflicto entre deber y pasión. La diferencia de público también es relevante. El teatro español se orienta hacia un público urbano amplio y socialmente diverso. El francés, aunque cuenta con espectadores urbanos, se legitima más claramente desde la corte y la cultura normativa. Por eso la comedia española es más híbrida, dinámica y popular, mientras que el teatro francés se presenta como modelo de orden, claridad y buen gusto. Podemos decir que el francés era menos para las clases populares, aunque podían verlo. Y también se podría hacer un contraste entre Inglaterra y Francia. Este nos permite ver dos modos opuestos de modernidad teatral. Inglaterra desarrolla un teatro de libertad escénica casi total y mezcla de géneros, y Francia un teatro de la concentración. No vamos a repetirlo porque es lo mismo. La diferencia no implica la superioridad de un modelo sobre otro. El teatro inglés alcanza una profundidad extraordinaria mediante la variedad, la energía verbal y la mezcla, y el francés mediante la contención y la pureza estructural. Uno está ligado más a la escena pública
y a la libertad heredada del teatro isabelino, y otro está más vinculado a la corte, la academia y la poética clasicista. Los géneros dominantes revelan la diferencia entre los tres teatros. En Inglaterra destacan la tragedia de venganza, el drama histórico, la comedia de enredo y la tragicomedia. En Francia dominan la tragedia regular y la comedia de caracteres o costumbres. En España, la comedia nueva integra comedia de capa y espada, drama de honor, comedia palatina, autosacramental y muchos otros temas. También varía la construcción de personajes. El teatro inglés crea figuras de gran complejidad interior, como Hamlet, Macbeth o Lear. El francés tiende a personajes sometidos a pasiones ordenadas por una arquitectura rigurosa, como Freda o los héroes cornelianos. Y el español trabaja tipos de enorme eficacia escénica: dama, galán, gracioso, viejo, rey, poderoso. Esta tipificación no supone pobreza psicológica, sino un sistema de expectativas compartidas entre la intencionalidad del autor y el público. La visión del mundo también difiere. El teatro inglés suele presentar un universo inestable, atravesado por la ambición, la incertidumbre moral y la fragilidad del poder y del sujeto. El francés dramatiza el conflicto entre pasión y norma, y el español escenifica la tensión barroca entre apariencia, verdad, honra y deseo. Y eso es todo.